inicio la grabación. Entonces, cualquier duda o pregunta, levantan la mano o mandan mensaje en el chat y yo los atiendo inmediatamente, ¿vale? Ahora, les voy a pedir también un favor, no me hagan bloquear el chat. El día de hoy les pido solemnemente que solamente utilicen el chat para preguntas. El día de hoy dejen de platicar con ustedes. Otro día seguimos platicando, etcétera, pero el día de hoy lo que vamos a ver, necesito su concentración al máximo, necesito su atención al máximo porque es muy importante para todos. Bienvenido Jesús, se está uniendo Daniel, ya nada más lo espero a él y ya estamos por iniciar, ¿vale? Entonces, por favor, atención plena, el chat solamente para preguntas sobre el tema que vamos viendo. Diario hay torneo, ahora por favor métanse a la cabeza eso, diario hay torneo, el torneo no es de asistencia obligatoria, los organizo para que puedan practicar un rato y eso, pero si tienen algo más importante que hacer, no es necesario que se queden al torneo, ¿vale? Ahí viene Ricardo, no sé qué Ricardo sea, pero bueno, entonces por favor, atención plena, porque lo que vamos a ver el día de hoy es la base para ser un jugador bisoño. ¿Qué es un jugador bisoño? Un jugador cualquiera, un jugador del vulgo, un jugador del montón. Y mentalicen en esto, ustedes no son jugadores del montón, ustedes ya son jugadores de elite. Muchos de aquí, cuando los buscan en rating internacional, van a ver que están entre los mejores de México. Muchos de ustedes están entre los primeros 20 mejores de México. Y eso se dice fácil, pero no lo es. Ustedes ya deben de pensar con la mentalidad de que son competidores plenos y natos. Ustedes son de los mejores jugadores de la Ciudad de México. Por supuesto que de la Alcaldía Cuauhtémoc son de la selección, pero muchos de ustedes aquí son de los mejores jugadores del país, y no lo digo yo, lo dice la lista de rating internacional. Los que están abajo de esos que están mejor que los demás, tienen ahí una motivante para trabajar y superarse. Llegar a ser de los mejores implica trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y el trabajo se tiene que hacer bien, se tiene que hacer sumamente concentrado. Lo que vamos a ver el día de hoy es la práctica del método. Lo hemos estado haciendo durante todos estos días, pero hoy lo vamos a ver todavía aún más a fondo. Bien, vamos a lo técnico, vamos a lo que nos interesa y por lo cual estamos el día de hoy. Antes de empezar, para ahorrarnos interrupciones que no tengan que ver con la sesión de entrenamiento, ¿alguien tiene alguna duda que no tenga que ver con la sesión de entrenamiento de hoy? No, Gustavo. Parece que no. No. Bueno, entonces, ya saben, cualquier cosa, levantan la manita, me mandan mensaje, y si ven que de plano no les hago caso, activen el micrófono y hablan, por favor. Vamos a ver. Primer concepto que es importante concientizar y meternos a la mente. Posición crítica. ¿Qué es una posición crítica? Una posición crítica es cuando la posición debe cambiar en su estructura de peones. Hemos aprendido que los peones es lo más importante en el ajedrez porque es el alma del ajedrez, y el peón hemos aprendido que establece la naturaleza del juego. Hemos establecido el resumen general de la estrategia conforme a los peones. Las posiciones abiertas se juegan con las piezas por adelante. Las posiciones cerradas se juegan con los peones por adelante. Entre menos peones la posición es abierta, entre más peones la posición es más cerrada. Por eso siempre que hay un cambio en la estructura de peones, desde un cambio de peón por peón, o desde un doblaje de peón, o que quede una cadena aislada, un peón aislado, siempre debemos de tomar importancia cuando vayamos a hacer una jugada que repercuta en ello. Repercuta quiere decir que vaya a suceder un cambio de este tipo en los peones. Bien, cuando viene un cambio significativo de piezas, ¿qué son significativos de piezas?
cuando cambiamos un alfil por un caballo. Esa es una decisión más importante. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos entregando la pareja de alfil. Y como saben, la pareja de alfiles es pareja de caballos o que alfil y caballo. Otro cambio importante es cuando se cambian las torres. Cuando las torres se llegan a intercambiar, en ese momento... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Gustavo, es que no escuché lo que dijiste sobre cuando perdías las parejas de los alfiles porque se trabó. A ver. Ok, voy a repetirlo. Ahí voy. Cuando hay un cambio significativo de piezas. ¿Qué es un cambio significativo de piezas? Es cuando decidimos entregar la pareja de alfiles. Cuando hemos decidido la jugada alfil por caballo, en ese momento estamos tomando una decisión importante que va a trascender durante toda la posición. Hemos estado aprendiendo que en general la pareja de alfiles es más importante que la pareja de... Bueno, no es más importante, estoy expresándome mal. La expresión correcta es, la pareja de alfiles es más fuerte que la pareja de caballos. Por lo tanto, debemos de... ¿quién no me oye? Es que si no me oyes vas a tener que ponerte unos audífonos, no sé, porque si estás en el teléfono se pierde el ruido, no sé si depende de tu conexión a internet. En general todos los demás dicen que me oyen bien o más o menos. Ahí es una cuestión que ya no depende tanto de mí, ¿vale? De todos modos, acuérdense, la clase queda grabada y la pueden consultar después. Ok. Bueno, entonces decía, el cambio significativo de piezas es ese, entregar la pareja de alfiles. El cambio de una de las torres también es un cambio significativo. ¿Cuándo debemos aprender que se debe de cambiar las torres o no? Debemos de aprender que si queremos jugar a ganar, por lo menos cambiemos una torre. Porque si dejamos las dos torres al contrario, le dejamos muchas chances de contraatacarnos. Muchas chances de meternos en redes de mate. Entre por lo menos haya una torre mejor para el bando que lleva un poco más de ventaja. También tenemos que tener concientizado, los finales de torre, el 80% acaban en tablas. Entonces es muy importante checar que a veces las torres dan muchos esquemas para empatar. Eso metámoslo en la cabeza, y por eso es muy importante concientizar el estudio de finales de torre de partida. Cuarto cambio importante y significativo, el cambio de las damas. Ojo, el cambio de en la jugada 5, 6 o 7 o 10, o sea, cambiar la dama muy temprano, no implica estar pasando directamente al final, Hay líneas como la apertura española, variante del cambio, donde cambia muy rápido la dama, y no por eso ya estamos en el final de juego, muchachos, no. El cambiar rápidamente la dama en la partida o en plena apertura no significa que hemos pasado al final directamente. Significará que hemos llegado a un medio juego o que llegaremos a un medio juego con las damas, pero no directamente. ¿Puedes copiar esto? Sí. De todos modos, si quieren se los paso al rato, ¿vale? Se los paso al rato en el chat. Pero por supuesto, todo el material que pongo del curso, todo lo que les comparto del curso es de ustedes, más que mío, ¿vale? Entonces, lo voy a subir al chat al rato, ¿va? Lo voy a subir en el grupo de WhatsApp. Ok. Entonces, entendamos que cuando viene un cambio significativo de piezas, es decir, yo tengo que tomar la decisión si hago alfil por caballo, si hago peón por peón, si tengo que decidir el doblar mi estructura de peones, si tengo que decidir si voy a cambiar las damas, eso es un cambio significativo de piezas y, por lo tanto, debo de meditarlo bien y razonar y profundizar en qué puede cambiar la posición, en qué va a repercutir en ello, va a cambiar o no va a cambiar el plan, etcétera.
Básense más que nada, sin echarle tanto rollo a la cosa. Si estás atacando, evita el cambio de las piezas, sobre todo las piezas mayores. Si estás atacando, pues evita cambiar las damas. Si estás atacando, evita cambiar las piezas pesadas. Si te estás defendiendo, pues es lo contrario, ¿no? Cambia las piezas, cambia la dama sobre todo, la oportunidad de matarte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir cambio de piezas. Y final de la serie de... Es muy fácil de explicar. Una final no es más que una combinación. Definamos el concepto de combinación. ¿Qué es una combinación? Una combinación es una... tenemos que saber qué es una variante. Es una serie de jugadas. Por lo tanto, una variante es una serie de jugadas, perdón, una combinación es una variante que comienza con un sacrificio de material. Puede ser desde un peón o una pieza. Con un sacrificio material es una combinación. Y aparte de este primer elemento de tener sacrificio material, la combinación tiene otra característica. La característica es la combinación, la característica principal es forzada, la variante. La variante es muy forzada. Todo es obligado, 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 y eso nos tiene que llevar a un cálculo exacto. Entonces, también cuando entro a variantes de este tipo, a combinaciones, tengo que meterme a el análisis profundo de la posición. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta de todo lo que hemos hablado hasta este momento? No. Bueno, ok. Continuemos. Siguiente diapositiva. Resumen algoritmo de búsqueda de la jugada. Ayer empezamos a ver qué es un algoritmo. Esto puede aplicar para cualquier materia de la vida, para cualquier ciencia. El término algoritmo se utilizó y se empezó a utilizar sobre todo en matemáticas. El que lo inventó era un árabe que se llamaba Al-Khwarizmi, que llegaron muchos tratados, investigaciones de matemáticas de él. En su honor, un científico matemático de la época del Renacimiento le puso al método algoritmo. Muchas de las ciencias que hoy usamos se deben a los árabes, y básicamente algoritmo algo. Entonces, básicamente algoritmo es método. Básicamente algoritmo es forma o manera de hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, en ajedrez, ¿qué es el algoritmo en ajedrez? Básicamente el algoritmo es el modo en que se buscan las jugadas. Un resumen aquí muy escueto. Escueto quiere decir que, en pocas palabras, trata de explicar. Como verán, no son tan... También comprenden. Encontrar una posición crítica. En un momento posible cambio la jerarquía de los elementos estratégicos. ¿Qué son los elementos estratégicos? Tengo audífonos. Híjole, puede que sea tu conexión a internet. No me debe oír, después déjalo yo. ¿Los demás me escuchan bien? Se está cortando, pero muy poco. A ver, déjenme refrescar mi navegador y regreso. No me tardo.
Ya no se ve tu pantalla, Gustavo. Perdón, ¿ya comenzó la clase? Sí, ya comenzó. Ya. Gracias. Creo que tenía el micrófono suspendido y nada más estaba hablando. ¿Ya me escuchan? Sí, yo ya te escucho perfectamente. Gustavo, ya te escucho. Ahí estuve un montón de rato hablando solo. Una disculpa, no me di cuenta que el micrófono se desactivó. Ok. Bueno, vamos a lo que nos trajo otra vez. Entonces ya escuchan bien todos. Sí. Sí. Ok, bueno, vamos. Vale. Entonces, estábamos hablando del resumen del algoritmo de la posición. ¿Cómo se va a manejar el método? 1. Encontrar una posición crítica. ¿Qué es una posición crítica? Un momento de ruptura en la batalla, cuando ya lo hablamos, es decir, cuando se rompen los peones. El momento de cambios importantes, como entregar la pareja de alfiles, cambiar una torre o cambiar una dama. O el momento de doblar los peones. 2. Determinar el balance estático de la posición, que permite identificar quién debe, en una fase posterior, utilizar los recursos estáticos y quién los dinámicos. Veamos. Ustedes ya aprendieron a sacar los recursos, el balance de la posición. Ya aprendieron a hacer un juicio de la posición. Ahora, eso ya lo han estado practicando, lo están aprendiendo a modelar poco a poco y están aprendiendo a dominarlo poco a poco. Bien. ¿De qué hablamos cuando decimos quién va a utilizar los recursos estáticos y quién los dinámicos? Recursos estáticos se refiere a jugar posicional.
cuido una casilla, hago una ruptura, juego contra el peón aislado, hago ataque de las minorías, juego a dominar el flanco dama, trato de dominar una columna para después meter mi torre a la séptima fila. Esos son recursos posicionales, esos son recursos estáticos, estratégicos. Eso, ¿quién lo debe manejar más que nada? Lo debe manejar el que lleva ventaja, ¿ok? Eso, nada más el que lleva ventaja es quien debe manejarlo. ¿Quién debe de manejar los recursos dinámicos? Normalmente, cuando hablamos de recursos dinámicos, hablamos de combinaciones. Hablamos de tratar de combinar. Y normalmente quien recurre a esto es quien está peor en la partida. Normalmente quien está peor en la partida, pues utiliza el último recurso, que es aventar la piedra. Es como cuando está atacando un tigre herido, y el tigre herido, ya a punto de morir, el zarpazo que tira es un zarpazo de muerte, ¿me explico? Normalmente el que está peor en la posición, el que está inferior, es el que debe de apelar a los recursos dinámicos, y el que debe de apelar a los recursos estáticos, es decir, el que está mejor apela a los planes estratégicos, y el que está mejor solamente recurre al recurso dinámico, a la combinación, nada más para rematar la partida. ¿Ok? ¿Hasta aquí esto quedó claro? Sí. Vale. Sí. Vale, sigamos. 3. Considerar las jugadas candidatas y elegir el movimiento concreto. De esto hemos estado hablando mucho y profundamente. Fíjense cómo es el último paso. Y se los he estado concientizando y haciéndoselos ver, y se los repito como perico a cada rato, porque es lo más importante, porque hay un problema. El ajedrecista, cuando va empezando, al revés. Primero busca jugadas y después analiza estáticamente. Primero busca movimientos y después se compenetra en la posición haciendo un balance. No, así no es. La cosa es al revés. Primero analizo la posición, primero saco un balance de la posición, y después de yo haberme compenetrado en la posición y haber encontrado el plan de la posición, ya empiezo el proceso de jugadas candidatas, ya empiezo el proceso de buscar jugadas, ya empiezo el proceso de buscar combinaciones. Pero antes que todo eso, hice el paso 1, definir si es una posición no crítica 2. Hice el paso 2, determinar el balance de la posición, el plan, el juicio. Y solamente el último paso es empiezo a ver jugadas. ¿Por qué es muy importante hacerlo así? Porque como todo en la vida hay una forma de hacer las cosas. Primero nos lavamos los dientes y después comemos, o primero comemos y nos lavamos los dientes. Obviamente primero comemos y después nos lavamos los dientes, porque lo hacemos al revés no tiene ningún sentido. ¿Estamos? Por poner un ejemplo rápido. Pues es lo mismo en ajedrez. El algoritmo, la forma de hacer las cosas es esta. Primero, analizar la posición. Después determinar el juicio. ¿Está mejor blancas, está mejor negras o está igualado? Y ya después empezar a buscar jugadas. Esto nunca lo olvidemos. En fin, esto vamos a decir que es una escala decreciente. Híjole, es que hay muchos muy pequeños todavía. Pero por ejemplo en matemáticas, yo soy matemático de formación. En matemáticas se dice, para despejar una ecuación, primero resuelves lo que está dentro de paréntesis, después las potencias, las multiplicaciones, las sumas y las restas, y reduces a la mínima expresión la operación. Como muchos todavía no han de haber visto álgebra o cosas por el estilo, voy a poner un ejemplo. A ver, un ejemplo de la vida diaria. Supongamos que tienen que investigar un tema y por lo tanto, a ver, José, ¿tienes una pregunta, José? José, ¿tienes una pregunta? Parece que no, ok.
A ver, supongamos que tienen que investigar algo y hagan de cuenta que no existe el internet. Se tuvieron que ir a una biblioteca. Tienen que buscar el tema y lo que se hace es ir a las fichas bibliográficas. En las fichas bibliográficas son un cajoncito donde viene el catálogo de los libros. Eso espero ya se los hayan enseñado en la escuela, si no se los explico ahorita rápido. Y en esos cajoncitos pueden ver los libros en tarjetitas que se llaman fichas bibliográficas catalogados. Pueden buscarlo por autor, pueden buscarlo por tema, pueden buscarlo por materia, ciencias, etcétera. Bueno, si yo tengo que investigar algo, ¿qué hago primero? Voy directo al estante de la biblioteca y saco un libro para que por arte de magia ese libro que yo saque me va a responder el tema de mi investigación. No, ¿verdad? No. Primero tengo que hacer un orden. Primero tengo que ir a ver las fichas bibliográficas, buscar, ya sea como se me haga más fácil, por tema, por autor, por materia. Ya después de que encontré la ficha bibliográfica donde me indica en dónde está el libro, la ficha bibliográfica prácticamente te dice en qué estantería, pues vas y buscas el libro. Encuentras el libro, vas, te sientas y empiezas a leer. Vean cómo todo esto es un proceso de exclusión, un proceso que va excluyendo cosas, un proceso que va de más a menos. Así es la forma de calcular y buscar jugadas en ajedrez. La forma más rápida para ir excluyendo es aprender a analizar la posición. Y aprender a analizar la posición, hemos aprendido que esto va por factores posicionales. Factores posicionales son los elementos que conforman una posición en ajedrez, que en esencia son material. Aquí me faltó una L. Material. ¿Qué es material? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Como el tablero es el espacio del ajedrez, pues es todas las piezas que están dentro del tablero. ¿Qué cosa? 3-2. Se puso solo. No te fijes en eso. Material. Entonces, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Repito, el tablero es el espacio del ajedrez. Y nunca olvidemos esto que le pasa mucho a los novatos. Por reglamento, lo que sale del tablero nunca vuelve a entrar. Entonces, si ustedes están acostumbrando a comparar el material contando las piezas que tienen afuera contra las piezas que tienen afuera de su adversario, déjenme decirle que en ese momento están haciendo mal las cosas. ¿Qué pasó, José? ¿Tienes alguna pregunta? Levantaste la mano. José a la 1, José a las 2, José a las... Parece que no. Entonces, si ustedes están acostumbrados a contar las piezas, contando las piezas que están afuera del tablero, lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque por reglamento lo que sale del tablero nunca vuelve a entrar. ¿Ok? Bueno, por lo tanto, el material, tenemos que contar las piezas y de ahí sacamos el balance, ventaja negra, ventaja blanca o igualdad. Tiempo, cuando los ajedrecistas hablamos de tiempo, no nada más hablamos de lo que está en el reloj de ajedrez. Hablando de la posición es desarrollo. ¿Quién tiene mejor desarrollo? ¿Quién tiene mejor actividad de piezas? Comparo este caballo con este caballo, ¿cuál está más activo? Comparo esta torre con esta torre, ¿cuál está más activo? Comparo esta dama con esta dama, ¿cuál está más activo? Incluso los reyes, sobre todo cuando están en el final. En el final, ¿qué rey está más centralizado que el otro? O en el medio juego, ¿qué rey está más seguro que el otro? ¿Ok? Y cuando hablamos de espacio, hablamos de la cantidad de casillas que domina una pieza. Estos conceptos es importante saberlos y tenerlos en la cabeza, porque se los van a encontrar muchas veces en la literatura ajedrecística, ¿vale? Bueno, después profundizamos en estos otros temas. Situación del rey. Recuerden que hemos visto. Vamos a observar si está enrocado o sigue en el centro. Si sigue en el centro, ver si conserva el derecho a enrocarse. Si se enrocó corto o si se enrocó largo.
Hemos aprendido que hay una forma de atacar el enroque corto y hay una forma de atacar el enroque largo. ¿Cuál es el dispositivo de defensa de un rey? Hemos aprendido que el mejor defensor de un enroque es el caballo, que está en 3 alfil rey, en F6 o en F3. Es el mejor defensor del enroque corto. O que si está fianchetado, el mejor defensor es el alfil del fiancheto. Que tenga una torre que lo defienda de jaques en la primera línea. Y los peones bien puestos en su posición. Entre más movamos los peones del enroque, más débil se va a volver este. Eso aplica también un poco para el enroque largo, pero también hemos aprendido que el enroque largo es más inseguro que el enroque corto. Ok. Siguiente factor que debemos de empezar a analizar. Ameyali, yo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Ame, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ahora también al final, Moni. Sí, ¿qué pasaría si están amenazando, digamos que donde Rey te enrocó? Ok. Permítanme tomar tantito agua. Buena pregunta. Razono para responderte. Ya ahí va mi respuesta. Hay una máxima de la estrategia. Si te están atacando en un flanco, sobre todo si es el flanco donde está tu rey, reacciona en el centro. Reaccionar, ¿qué quiere decir? Ataca el centro, pelea el centro, quédate con el centro. Esta es una regla estratégica del ajedrez que viene desde la milicia. Cuando te atacan en un flanco, necesitas que tus piezas lleguen a defender lo más rápido y efectivamente posible a tu rey. Y hemos aprendido desde que empezamos a jugar que la posición donde las piezas dominan mejor el tablero y llegan más rápido a donde sea necesario es en el centro del tablero. Por lo tanto, si tú estás controlando el centro, tus piezas van a llegar lo más rápidamente posible a defender al rey en uno de los flancos. Eso es lo que deberíamos hacer, es la estrategia que debemos de aplicar en primer lugar. Me están atacando en el centro, atacando en el flanco, donde está mi rey, entonces reacciono en el centro. Segunda idea que deberíamos empezar a aplicar también. Ok. Lo hemos ido aprendiendo. También la base de la defensa, por lo tanto, es la posición. ¿Pasó? ¿Preguntaste algo? ¿No? Ok. Entonces, la base de la defensa debe de ser cerrar la posición, bloquear la posición y cambiar las piezas. Entre menos piezas tenga el contrario, más difícil le va a ser atacar. Entonces, una estrategia básica. Entonces, no sé si quedó clara tu duda. Sí quedó clara, gracias. Perfecto. Ok, entonces continuemos viendo lo de los factores posicionales. Ya acabamos con la situación del rey, vendría de nuevo la coordinación de las fuerzas materiales. Esta no es otra cosa que la actividad de las piezas. Hemos ido aprendiendo que es importante que las piezas se defiendan unas a otras, que estén coordinadas, que se apoyen entre sí. Entre más coordinadas estén, pues más fuertes son. Es un principio elemental de la vida. Un equipo es más fuerte que una persona sola. Entonces, hay que revisar quién está mejor coordinado. Pero aparte, el día de ayer empezamos a aprender que también debemos aprender a analizar qué posición puede evolucionar mejor que la otra. Y se acuerdan que vimos el ejemplo donde un caballo estaba orillado en B7 y no había forma de meterlo al juego. Prácticamente la idea de meter al juego una pieza es que pueda llegar al centro con facilidad, que pueda trasladarse de un flanco a otro con facilidad. Eso es una evolución de una pieza. Si una pieza no puede conseguir eso, entonces no tiene evolución. Si una posición no puede desenvolverse para un ataque, entonces no tiene evolución. Entonces también en la coordinación de las fuerzas materiales entra esto. Lograr ver hasta dónde o no una posición puede evolucionar, ¿vale?
¿Dudas sobre este punto? No. Parece que no. No. Ok. Punto número 3. ¿Quién tiene mejor posición después de cambiar las damas? Y a esto viene un tema muy importante en la teoría del ajedrez. ¿Cuándo debo cambiar o cuándo no debo cambiar mis piezas? Híjole, esto es difícil, pero trataré de resumirlo lo más sencillo que se pueda. A ver. Y es que aquí entra un elemento psicológico. Primero les voy a hablar del elemento técnico y luego les voy a hablar del elemento psicológico. ¿Quién tiene mejor posición después de cambiar las damas? Significa que alguien buscó el cambio de las damas porque va a estar mejor en el final, ¿ok? Eso implica ver quién tiene mejor posición después de cambiar las damas. Cuando se va muy temprano la dama, como no me oyes bien, ahí sí ya no sé qué hacer, amén. A ver, déjenla acomodo mi micrófono. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, ya te escucho. A ver, muchachos. Ya está ahí seco ahí. Si me interrumpen constantemente en decirme no te escucho, yo los entiendo, pero no se desesperen. Esto a veces pasa porque las velocidades de internet en México son muy variables. Yo, por ejemplo, tengo una conexión de cable de fibra óptica donde tengo una velocidad de internet de 50 megabytes. A lo mejor ustedes en su casa no cuentan con esa velocidad. Aparte, donde yo estoy viviendo nada más hay 2 personas conectadas. A lo mejor en su casa hay muchas personas conectadas. Eso influye en la velocidad del internet y en su uso, ¿vale? Pero si me interrumpen constantemente, por eso se interrumpe la clase y perdemos el hilo. No se preocupen, acuérdense que siempre pueden recurrir a la grabación de la clase, ¿vale? Ahora, yo los entiendo que se preocupen que no escuchen, pero sean pacientes. Muchas veces es su transmisión de internet, ¿vale? Ok, entonces continuemos. Estábamos hablando de quién tiene mejor posición de las damas y que aquí entran 2 factores, el factor psicológico y el factor técnico. Conforme al factor técnico, normalmente quien busca cambiar las damas es porque es consciente de que va a quedar mejor en el final. Esto se llama técnica de simplificación. Simplificación quiere decir cambiar las piezas. Y en eso el amo y maestro era José Raúl Capablanca y después Anatole Karpov. Son los 2 mejores ejemplos de la técnica de la simplificación. ¿Quién es Capablanca? Capablanca fue el 3er campeón del mundo. José Raúl Capablanca, cubano, campeón en los años 20, ¿vale? Entonces, y Karpov fue el 9º campeón el 12º campeón del mundo soviético, campeón del mundo a finales de los 70s y principios de los 80s. Bueno, la técnica de simplificación es cambio piezas porque sé que voy a quedar mejor en el final. Entonces aquí entra el factor psicológico. A veces estoy jugando una posición importante de torneo. Si no gano, no entro a una posición clasificatoria importante de torneo, no entro a la selección olímpica, no entro a cobrar premio, etcétera. Y entonces me veo obligado a jugar a ganar.
Y muchas veces por jugar a ganar, evito cambios de dama que a lo mejor me convenían, porque tengo la idea psicológica de debo conservar las damas porque debo de atacar y jugar a ganar. El factor psicológico influye en ajedrez. Y eso solamente la experiencia nos enseña a manejarlo. ¿Vale? Entonces, pero eso sí lo tenemos que razonar, pensar, si cambian las damas, ¿quién queda mejor? ¿Mi adversario o yo? Y último factor posicional y súper importante en esto de la estrategia del ajedrez. Hemos hablado constantemente que el peón es el alma del ajedrez y eso se da porque el peón establece su naturaleza. Posición abierta de una forma, ya lo sabemos, piezas por adelante. Posiciones cerradas se juega de otra forma, ya lo sabemos. Peones por adelante. Hemos estado viendo mucho tiempo, es como un resumen general, pero necesito que sean conscientes de todos estos pasos para que entiendan que esto es la esencia de poder sacar o no buenas jugadas en el tablero. Esto, por ejemplo, los maestros internacionales, los grandes maestros, los jugadores avanzados, jugadores expertos, ya lo hacen en una milésima de segundo. Y lo hacen tan rápido que son capaces de calcular en menos de un minuto. También son capaces de jugar una partida en menos de un minuto. Pero son expertos en eso. ¿Por qué? Porque lo han hecho tantas y tantas y tantas y tantas veces. Lo han hecho más de 1.000.000 de veces en su vida, por poner un número cualesquiera, que ahora dominan este proceso. Ustedes, para poder dominar este proceso, tienen que hacerlo muchas veces. Pero eso no lo van a poder ejercitar a la hora del torneo, no, eso lo tienen que ejercitar desde antes. La clase queda como en una media hora, Moni. Lo tienen que ejercitar desde antes y por lo tanto tienen que ponerse a resolver muchos ejercicios, tienen que ponerse a resolver muchas posiciones aplicando este método. ¿Quedó claro hasta aquí? Sí. Sí, muy claro. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno. En resumen, puede haber talento. Talento implica que a alguien se le facilita hacer las cosas más que a otros. Pero nadie es exitoso sin trabajo. Si no trabajas no puedes llegar al éxito. Aún seas el más talentoso de la historia. Y me pasó a Capablanca. Capablanca, por confiado, perdió el campeonato del mundo con Alekhine. Capablanca probablemente sí sea el genio más grande del ajedrez, pero se confió, dejó de entrenar y llegó a Alekhine, que probablemente Alekhine sea el mayor trabajador de la historia del ajedrez, y le ganó el más grande genio de toda la historia del ajedrez. No van a poder hacer nada si no trabajan, no van a poder hacer nada si no entrenan, si no se ponen a analizar posiciones, no van a lograr dominar el método. ¿Cuánto debería de trabajar yo si quiero superar mi nivel, si quiero ser un buen jugador? Tendría que estar analizando por lo menos de 3 a 5 posiciones diarias. Eso implica una labor de trabajo de 1 hora hasta 3 horas de trabajo. Si es que lo quiero hacer bien, si es que me interesa ser buen jugador, si es que me interesa quedar en sitios importantes en el torneo. Porque a veces, muchachos, puedo jugar muy bien y no me alcanza para ganar el primer lugar. A veces hay que tener una pizquita de suerte, una pequeña pizca de suerte para poder llegar al primer lugar. Pero para quedar por lo menos en los primeros 10 lugares de cada torneo, sí es muy importante que trabajen, que entrenen duro. Sin trabajo no es exitoso. Y quédense con la frase que yo quiero que sea el grito de batalla de la Liga Cuauhtémoc. El esfuerzo no decepciona a nadie. Si tú te esfuerzas, si tú trabajas, el esfuerzo jamás te va a decepcionar. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí. Ok, Sí. vamos entonces a trabajar sobre análisis de la posición. Ahora sí vamos a ponerlo en práctica.
¿Cómo va a ser el proceso de trabajo ahorita? Voy a poner una posición. Les voy a pedir que la analicen como siempre, que le saquen un balance, pero por favor no me lo digan por el micrófono. Necesito que me lo hagan saber por el chat, para que yo así pueda escuchar o ver o tener una constancia del juicio de todos. ¿Vale? Entonces, voy a ponerla en la posición, la van a analizar y me van a dar un plan. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No digo, no escucho. ¿La vas a subir al chat o la vas a poner aquí? Aquí, en este momento. En eso ando, voy. Ok, entonces, debe salir el tablero en algún momento. ¿Ya ven mi tablero? Sí. Perfecto. Sí. Repito, no me lo digan por el chat. Escríbanmelo, perdón, al revés. No me lo digan por el micrófono. Es el chat. Necesito análisis y juicio de la posición. Todos analicen, vean los factores posicionales que hemos estado hablando, practiquen el método y díganme su análisis de la posición, su balance. Para mí es muy importante que me lo comuniquen, porque si no, no puedo saber si están analizando bien o están analizando mal. Dime. Dime. Gustavo, pero ¿te lo Dime. escribes en el chat o en el chat? En el chat, Pau. Acabo de pedir que por favor lo hagan en el chat, no en el micrófono, porque si tú hablas, estás interrumpiendo la meditación de los demás. Papá. A ver, creo que ya di un tiempo más o menos razonable. ¿Alguien quiere dar su balance de la posición? ¿Alguien quiere expresar su juicio en el chat, por favor? Augusto dice que hay ventaja negra decisiva. Ese menos más que puso Augusto quiere decir ventaja decisiva. Ok. ¿Alguien más quiere dar su juicio? Pau dice que ventaja negra. Cristante dice que ventaja negra. ¿Alguien más? Santi, ventaja negra. Ay, no inventen, falta una dama ahí, ¿por qué? Se la robaron. Pero bueno, es obvio que hay ventaja negra. Esa posición no debe de estar así. ¿Qué pasó ahí? Déjenme revisar, muchachos. Eso no hay ventaja negra en esa posición. Eso no se los voy a discutir. Bueno, creo que se me capturó mal. Ok, vamos a otra posición. Ok, todos bien, ventaja negra.
Segunda posición. No olviden eso. Ahí va, segunda posición. Un segundito. Ok, ahí está la segunda posición. Análisis y juicio de la posición, por favor. No lo veo muy bien. No lo ves muy bien. Intento que se agrande más. Si estás en el teléfono, tienes que aumentar el zoom. Si estás en la computadora, entonces también tendrías que, pero a ver, permítame, déjalo, trato de mejorar. No sé si ahí puedas verlo mejor. Ventaja blanca, dicen la mayoría. A ver, de repente fue a malas pasadas esto, permítanme tantito. Ahorita les pongo la posición otra vez, porque estoy tratando de maximizarla, porque Mónica no la veía bien, entonces permítanme un segundo. No sé por qué me da lata mi tarjeta de video en este momento. Se los voy a compartir de pleno en pantalla. A ver, esa es la posición. Ventaja blanca, dicen algunos. Ya lo veo mejor. A ver, Ay, no sé con muchachos de... La torre de B3 llama mucho la atención, ¿no? La torre de B3 llama mucho la atención y... Sí, ¿Cómo la metemos en juego? No puede venir a A3, no puede venir a C3, aquí el alfil domina. Eso debería de ser una cosa a considerar, ¿eh? Miren, les voy a dar mi análisis. La liberación de la torre se relaciona con el intercambio de alfiles de casillas blancas, eso es claro. En caso de que las negras traten de bloquear el peón C, obligan al cambio de las torres en la columna A y forman un equipo favorable de dama y torre. En cambio, al análisis estático favorece a las negras. Hay 6 peones contra 6 peones. 2, 4, 6 contra 2, 4, 6. En este momento en particular, las piezas negras están un poquito mejor coordinadas que las piezas blancas.
debemos de tratar de hacer un plan que logre distraer las fuerzas para que lograr en algún momento lograr meter esa torre al juego. El blanco debe de checar cómo puedo hacer para meter mi torre al juego y cómo puedo hacer para tratar de cambiar favorablemente los alfiles, porque con los alfiles mi torre cobra movilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué jugada se les ocurre? Ahora sí, empezamos a ver jugadas candidatas. ¿Qué movimiento harían? Es cosa de ponernos a pensar. Con negras. Juegan blancas. Si la torre no estuviera aquí, y si esta torre y este caballo no estuviera aquí, tengo un plan de con el peón apoyado por atrás empiece a avanzar. ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacerle? Voy a mover tantito la visión porque necesito ver los chats. Y a ver. Alfil de 3 me gusta, gusto. Es una jugada que brinca rápidamente, ¿no? Jugar alfil de 3. Déjenme ver los demás mensajes. Ventaja blanca, dicen ventaja blanca. Alfil de 3 de Augusto. ¿Alguien más vio alguna jugada que le interese? Una jugada que le agradara la posición. Alfil de 3. Fíjate que fue la pantalla, pero ustedes deben tener la capacidad de acordarse de la posición. No lo digo de forma... Debemos acordarnos de la posición porque eso se llama sentido artificial. A propósito, estoy tratando de que la colección mejore. El fin de 3 puede ser... Permítanme un segundito. Estoy trabajando en mejorar la posición, espérenme tantito. Un segundo. Necesito hacer un refresco, no me tardo nada porque la posición la máquina se me trabó aquí, Aguántenme tantito. Un segundito, por favor. Esto no me responde. Tarda un minuto, no desesperen.
Gatito. Gatito, hola. ¿Cómo te va, gatito? Bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Sí. Tuve un problema técnico, una disculpa. Esto pasa porque de repente ustedes me dicen, no oigo, no veo, no nada, pero es que no depende totalmente de mí, muchachos. Tienen que comprender que hay una velocidad para transmitir datos en el internet, algunos lo reciben más rápido, más lento, si tienen conexión inalámbrica pues va a tardar más, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, deben de ser pacientes en ese sentido, ¿vale? Entonces, en la posición que estábamos, se las voy a compartir. Si alguien no la ve bien de inicio, sea paciente, espere a que cargue bien, que le lleguen los datos de manera continua y poco a poco se va a aclarar. No se espanten y no me digan, no la veo bien o no la escucho bien porque atrasamos la clase y tenemos que ser pacientes. O sea, aquí dependemos netamente del internet de cada uno, ¿vale? Ok. A ver, para ahorrarme problemas, la voy a compartir en este momento así. Me da mucha lata el programa. A ver, ahí tenemos ahí tenemos la ¿Ya se posición. terminó la clase? No, ahí tenemos la aplicación. Estábamos hablando de que estamos tratando de meter la torre del juego y Augusto, por ejemplo, estaba proponiendo alfil de 3. ¿Estamos? Ahora, ¿qué problema hay con alfil de 3? El cambio no es obligado. Si alfil por D3, torre por D3, la torre entra al juego. Yo creo que lo más correcto que podría jugar las negras en ese momento sería alfil G6. Y aquí a la larga hay un problema de que no podemos avanzar mucho el peón porque es débil la primera fila. ¿Han notado que tenemos débil la primera fila y que si nos distraemos nos dan un jaque y nos matan? ¿Estamos? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para poder resolver eso? ¿Qué proponen? Cambiar la torre. Es que, ¿cuál torre? ¿La de C1? No, la de A4. Ajá, pero si no, mande. Se pone negro. Yo había Sí, ya sé. pensado dama C3. Yo había pensado dama C3 para abrir la columna B. Es No puede interesante, ser ¿no? damas de 3. O con avanzar. Sí puede por dama. El problema es que le dejas llegar un peón hasta B2, ¿no? Y ese peón en B2 ya es de muerte. Por eso digo que no puede. Bueno. Pero después de que La jugada. después de que también toma se la torre pone la dama en B7, tiene, bueno, yo digo que una jugada posible sería torre A8. Entonces, yo pienso que se puede venir a capturar entonces el peón de C, ¿no?
Sí, sí, sí. El problema es que hay muchas variantes que no te puedes mover tan fácil. No puedes avanzar C6, Ajá. entre otras cosas, porque en algún momento te hacen caballo por, torre por, y tú no puedes hacer torre por C6 porque tienes débil la octava. ¿Estamos? Entonces tienes que tratar de Sí. resolver eso. Entonces, para resolver el problema de la octava, necesitas qué hacer antes. Darle un espacio a tu rey. ¿Estamos? ¿Cómo le darían un espacio a tu rey? Ajá. A ¿Qué lo se mejor les haciendo ocurre? H3. F4. Exacto. H3 o H4 serían las jugadas candidatas. ¿Por qué? Porque es importante que le demos aire a nuestro rey para poder emplazar las piezas. Con H4 le quitamos un problema a la torre de C1. La torre de C1 se libera y eso le permite a las blancas que la torre ya pueda empujar con fuerza su peón C. ¿Estamos? Entonces, después de H4, lo más probable es que el negro haga lo propio, H4 o H6. Porque aparte, entre otras cosas, ese H4 está amenazando atrapar el alfil. Si nos damos cuenta, se amenaza G4 atacando el alfil, F3 atacando el alfil, y H5 atacando el alfil. Y pregunta, ¿a dónde iría ese alfil? No tiene casillas de escape, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, se da un aire y le da un espacio a su alfil, le da un resguardo en la casilla H7. Entonces, lo más probable es que después de H4, H6, lo más recomendable sería jugar alfil D1, con idea de alfil C2 y ya cambiar ese alfil para siempre. Entonces, el negro jugaría alfil E4, obligando a F3 para tratar de que por lo menos se debilite un poco la posición. Después de F3, alfil G6, y ya ahí el blanco puede escoger si jugar alfil C2 o E4. E4 es un movimiento más interesante porque ya de plano le da movimiento a la torre sobre la tercera fila. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No sé si Augusto o Cristante o otro tenga otra opinión o haya previsto otro plan. No puedo ver muy bien. ¿Alguien más previó otro plan? G4 directo, ¿te gusta, Augusto? Fíjate que G4 directo puede ser, G4 directo es muy interesante. Pero yo creo que prácticamente desembocaría en lo mismo, ¿no? G4, H4, H6 y prácticamente iríamos por el mismo camino. G4 de entrada sí es muy interesante. Aunque debilitas muy feo tu posición de golpe. Pero yo no la desdeño, también me gusta. G4, el alfil se mueve, si después de G4, alfil E4, F3, alfil G6, H4, H6, yo lo que te digo, llegamos a la misma ruta. Entonces, si no te llega a la misma ruta, que sea la que menos te debilite. Ahora, lo importante del plan que estamos mencionando ahorita es que nos permite hacer F3 y E4 para darle paso a la torre. ¿Por qué? Porque es el principal problema del blanco. No puedo ver. Que la torre no está en B3, ¿estamos? Ese es el principal problema del blanco. Que la torre al encontrarse en B3, que la torre al encontrarse en B3 no tiene casillas de juego, no evoluciona. Ese es el principal problema de la posición. Buscar solución a la pieza que no evoluciona. Entonces el plan de H4, G4, F3 busca principalmente darle juego a la torre. ¿Estamos? Entonces, todo esto no lo podríamos ver si primero no analizamos la posición apropiadamente. Del análisis de la posición, de la aplicación del algoritmo, es que logramos encontrar los planes. ¿Qué voy a hacer ahora? Les voy a dejar una serie de posiciones para que ustedes las puedan analizar. Les voy a encargar que mañana o el jueves o el viernes
me manden la solución de lo que ustedes piensan que es el plan que se debe de aplicar en la posición. Gustavo, pero si no nos da tiempo de mandártelo o hacerlo. Tienen toda la semana para poder hacerlo, toda la semana, ¿vale? Pero a mí me importa, lo que me interesa es que practiquen esto. Si ustedes no practican esto, no lo hacen una y otra vez, jamás lo van a dominar, ¿estamos? Es necesario que lo practiquen, Sí, ¿vale? Bien. Entonces, vale. les voy a mandar los ejercicios para que lo practiquen y me mandan sus definiciones y el análisis de sus posiciones, ¿ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, una pregunta? Básicamente lo importante es lo que hablamos sobre la teoría y la forma de hacer las cosas. Ya la práctica depende más que nada de ustedes, ¿ok? Ame, ¿tienes alguna duda? Estás con la manita levantada, ¿tienes alguna pregunta? Sí. ¿La vas A ver. a mandar al chat o la tenemos que anotar o qué vamos a hacer? No, se las mando por WhatsApp, se las mando en imagen. ¿Qué duda tienes, Moni? Moni, ¿qué duda tienes? Creo que no me debe escuchar, déjenme escribo. Ya se acabó la clase, ya está por terminar. ¿Vale? Entonces, les voy a mandar esas posiciones. Como les dije, el trabajo es lo necesario que tienen que hacer. Me mandan sus evaluaciones, me mandan sus planes y los comparamos, ¿vale? Gustavo, Mande. ¿tiene que ser ventaja blanca, ventaja negra o igualdad? Claro, esos son los 3 juicios que existen para una posición. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. ¿No? No. No. Bueno, entonces,